Somos Belén. Fue escrito por una de las personas que expuso en el plenario de comisiones de este Senado de la Nación, por Ana Correa. Ella cuenta la historia de una joven tucumana que habita en uno de los barrios más vulnerables de la capital de esa provincia. En realidad Belén es un nombre ficticio para que no se conozca su verdadera identidad y de esa manera poder resguardarla de una condena social que lamentablemente va a atravesar de por vida pese a haber sido absuelta por la justicia. Hace 6 años, Belén, junto a su mamá, se dirige por fuertes dolores abdominales al Hospital Avellaneda de Tucumán. Al principio pensaban que era peritonitis, luego necesita ir al baño, ve un pequeño sangrado que al cabo de un corto tiempo se transforma en una hemorragia. El médico que la atendió le dijo de muy mala manera que en realidad era un aborto espontáneo. Casi al mismo tiempo, a los pasillos del hospital escucha a una mujer que venía gritando que había encontrado un feto en el baño. Esa mujer era una mujer policía, que cuando la ve a Belén y cuando lo ve al médico que la atendió y este le entrega la historia clínica, lo primero que hace es anotar en su cuaderno la palabra homicidio. La verdad es que leí y releí el nombre del libro un montón de veces, así como el capítulo en donde se desarrolla el nudo de esta historia, y me puse a pensar si efectivamente todas somos Belén. Y la verdad es que creo que no, que algunas tenemos la posibilidad de alzar nuestra voz, de ir al sistema de salud, de sortear las distintas complicaciones judiciales, otras con recursos económicos más abultados, con un acompañamiento afectivo y con una mejor educación, pueden pagar para no maternar y de esa manera continuar con sus vidas. Otras pasan por las mismas situaciones y las mismas complicaciones por las que pasó Belén, pero no tienen tanta suerte porque sus casos aún se desconocen y ellas siguen presas. Y otras ni siquiera están entre nosotros hoy para poder contar sus historias, porque ya sea por un aborto espontáneo o no, murieron en el intento. Belén finalmente fue condenada a 8 años de prisión por un aborto espontáneo de un embarazo del que jamás se enteró. Estuvo finalmente 29 meses presa y tuvo el acompañamiento de una abogada que pese a la condena social, médica y judicial, logró su absolución. Sinceramente, a mí este tema en particular me moviliza muchísimo. No puedo entender cómo aún hoy, como en pleno siglo XXI, las mujeres tenemos que ceder nuestra autonomía, tenemos que ceder nuestra libertad a una sociedad que nos impone un estilo de vida. ¿Por qué tenemos que poner en boca de todos? ¿Por qué tenemos que andar ventilando nuestras decisiones más íntimas? Siempre pienso que hace un siglo, hace algunas décadas, hace un siglo, las mujeres no podíamos ejercer libremente nuestra profesión, no teníamos la posibilidad de administrar nuestros propios bienes, necesitábamos sí o sí de un hombre que administrara nuestra economía y con eso nuestras vidas. Estábamos relegadas casi única y exclusivamente a las tareas domésticas y de cuidado, y la verdad es que nos teníamos que quedar en nuestras casas y el hombre en realidad nos proveía de todo. Pero bueno, por suerte, de alguna manera el mundo ha cambiado, los tiempos han cambiado, por suerte hoy existen organizaciones de mujeres a las que también se les han sumado las diversidades, que nos piden que alcemos nuestra voz para que se garantice la igualdad real de trato y oportunidades, que es también un derecho que tenemos las mujeres como personas. Y gracias a todas estas mujeres es que hoy estamos sentados en estas bancas, que estamos debatiendo este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que tiene que ver con la autonomía que tenemos las mujeres, con la posibilidad de elegir libremente y de planificar nuestras vidas sin que nos digan cómo ni cuándo. Hace 2 años, cuando se discutió esta ley por primera vez en este Congreso, ustedes saben que yo no pude estar presente. Justo en ese momento me encontraba a muy pocos días de tener a mi primera hija, una hija que deseamos, que buscamos, que elegimos tener. Realmente para mí todo ese proceso de debate, de embarazo y de distintas presiones hicieron que esos días para mí fueran sumamente difíciles. Recibí miles de mensajes con los insultos más agraviantes que se les ocurran a través de las redes sociales, también en mi teléfono personal, e incluso el pedido de que abortara a mi propia hija.
Y realmente para mí eso fue muy difícil en el sentido de que tuve que estar los últimos meses de embarazo sin poder disfrutarlos, sufriendo complicaciones porque en realidad tuve que permanecer en reposo absoluto por complicaciones de parto prematuro. Hoy esos mensajes, y la verdad es que imprimí solo algunos, siguen llegando, son un montón. Esto solo de Twitter. Y creo que esto no nos hace nada bien como sociedad, esto no construye para nada. Pero la verdad también pienso en que el debate del 2018 fue sumamente necesario. Y fue necesario de la manera en que se dio para poder saldar una discusión no solamente entre nosotros, los legisladores y las legisladoras, sino también para poder saldar una discusión en el seno de la sociedad argentina, que tomaba este tema como un tabú y hoy se anima a hablarlo libremente, con una posición o con otra. Con este proyecto de ley que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y que estará en nosotros nuevamente volver a poder darle luz verde, el Poder Ejecutivo Nacional, que es quien hoy lo propone y lo presenta, viene justamente a hacerse cargo de la salud y de la vida de las mujeres que lamentablemente caen en la clandestinidad del aborto, que sufren distintas complicaciones y que lamentablemente muchas mueren en el camino. Esta iniciativa, junto al Plan de los 1000 días, que también estamos debatiendo y que se conforman de manera complementaria, buscan garantizar que cualquiera pueda decidir libremente y que el Estado va a estar ahí para acompañarlos, ya sea interrumpiendo sus embarazos o bien decidiendo la continuidad de los mismos. Quiero dejar en claro que esta ley no viene a obligar a nadie a abortar, no viene a promover ni a fomentar el aborto. Pienso que a veces deberíamos dejar de ser tan irresponsables y despilfarrar este tipo de opiniones de manera gratuita. Este proyecto viene a generar una reparación histórica entre las mujeres y diversidades argentinas, viene a sacarnos de la clandestinidad, viene a otorgarnos condiciones de acceso al sistema sanitario y viene a generar mayor justicia social, una palabra tan preciada por todos los peronistas y las peronistas. La historia de los países del mundo que ya cuentan con una ley de estas características, que han avanzado en la ampliación de derechos, nos demuestran que las muertes por aborto han disminuido una vez sancionada esta ley. De hecho, Uruguay, acá cerquita a nosotros, con una sociedad, con una idiosincrasia sumamente similar a la nuestra, las muertes por abortos han disminuido en 30 puntos. Nos corresponde también derribar mitos y poder conocer la realidad en la que vivimos. Mire, señor presidente, usted lo sabe muy bien. Las mujeres abortan desde que el mundo es mundo. Ninguno de nosotros va a poder hacer absolutamente nada en estos casos, porque ya sea en la clandestinidad o no, lo van a seguir haciendo. Y lo peor de todo es que hay algunas que eligen someterse a abortos inseguros, a arriesgarse a morir para no ser madres de manera forzada. Tenemos que saber que abortan las pibas, que abortan las jóvenes y las adolescentes, pero también abortan las adultas, las que ya tienen hijos previos. Entonces esto nada tiene que ver con una cuestión etaria ni con una actitud o no responsable. Muchas veces, y aún cuidándose con métodos anticonceptivos, los embarazos se producen igual y la verdad es que la frustración es mayor. En mi provincia de San Luis nos encontramos sinceramente en una situación bastante privilegiada y esto se debe también a una decisión política como esta. Se debe a una decisión política incluso antes de que surja el fallo FAL y que vino de la mano de quien hoy es gobernador de San Luis, de Alberto Rodríguez Hay, que era gobernador en aquel momento, de que las interrupciones de embarazo se llevaran adelante en el sistema de salud pública. Eso nos da cuenta hoy, y esto debido a datos también del sistema de salud pública, de que hace años no se producen muertes por abortos mal practicados en mi provincia. Pienso que tenemos la obligación de cuidar la capacidad reproductiva de las mujeres de nuestro país, que a lo mejor si la decisión de maternar no es hoy, que sí puede ser más adelante. Creo que solamente nosotras sabemos cuándo es el momento adecuado. Y nadie que no tenga la capacidad de gestar siquiera puede imaginar lo que nos pasa a las mujeres en esos momentos. Es un cúmulo de pensamientos, de ideas, de sentimientos, de emociones que son verdaderamente indescriptibles. Por último, y ya voy cerrando, quería dar un solo dato. Cuando se dio la media sanción en la Cámara de Diputados, ahora hace un par de semanas, los diputados millennials
de la Cámara, los menores de 38 años, que son 42 los que estuvieron votando, en más de un 75% estuvieron a favor de esta iniciativa. En esta Cámara de Senadores, está bien, no somos muchas y ojalá en algún momento fuéramos más, somos 4 o 5 mujeres menores de 40, estamos todas a favor de esta iniciativa y creo que, sin importar banderías políticas, y creo la verdad que esto no es casual, que tenemos que seguir bregando por más jóvenes en los espacios de representación política en pos de la ampliación de derechos. Por todo esto, señor presidente, porque tengo la responsabilidad, porque es mi obligación, pero por sobre todas las cosas porque es mi decisión acompañar a las personas de mi provincia, las puntanas y puntanos que están a favor de esta iniciativa, porque la verdad es que ya no quiero más vidas de mujeres descartadas en la clandestinidad, porque sinceramente pienso que el momento es hoy y que no sucedió nada en 2 años que permita al menos salvar una vida, porque además, como dijo nuestro compañero Pino Solanas, allá sentado en una banca en el 2018, yo no quiero una juventud con pánico, que le tema al mundo que viene ni a los mayores. Le pido a mis colegas que por favor hagamos historia. Y como nos pidió Belén en ese audio tan fresco y tan espontáneo que escuchamos en el plenario de comisiones, apretemos ese botón verde para que sea ley. Muchísimas gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Humberto Schiavoni.